Shabbat Shalom, mis queridos Ahim. Nuevamente dándole toda rabá, gracias al Padre, gloria, honra y alabanza a Él, pues solo Él es digno. Dándole gracias por permitirnos este espacio, este tiempo de edificación. Como ya lo sabemos, es el Padre quien nos permite, quien nos trae hoy aquí, quien pone todo, quien predispone todo para que realmente esto se pueda dar en nuestra vida. Pues el plan de Elohim está ahí, siempre está ahí. Depende de nosotros el tomarlo. Pues Él dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero en Él debemos de entender eso. El propósito de Elohim es eterno, pues Elohim es eterno. Pero si nosotros no entramos en ese pacto, no entramos en esa relación con nuestro Abba, ese propósito posiblemente se va a perder dentro de nuestra vida. Y es el Padre quien permite hoy que estemos aquí en busca de ese propósito, de poder entrar dentro de esos propósitos, esos planes que tiene el Padre. Gracias al Padre, hoy estamos haciendo bulas del Papi, buscando la estatura del varón perfecto. Esa estatura que sabemos que es nuestro Adón, que dejó unas pisadas marcadas de Yahshua HaMashiach, las cuales debemos de seguir, las cuales anhelamos que en nuestra vida realmente se completen muchas cosas, y sabemos que es a través de poder tenerlo a Él, poder llegar a esa estatura, poder avanzar hacia el Padre. Pues el Padre hoy va a hablar bastante de eso. Nos va a empezar a mostrar que debemos de acercarnos hacia Él, y Él estipuló unos métodos, estipuló unas formas para poder acercarnos a Él. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Para hoy tenemos la porción de la Torah número 24, Parashat número 24, Vayikra, y llamó. Nos han vendido ese que Vayikra es levítico. Vayikra no es levítico, Vayikra es y llamó. Hoy la Parashat se llama como se llama el libro, Vayikra, y llamó. Pues con esa palabra empieza este libro, y llamó. Y nos vamos a dar cuenta, y primero tenemos que entender algo, y llamó. El Padre tiene un llamado, como lo decíamos ahorita, para nosotros. Hay un llamado que debemos de cumplir. Hay un llamado que debemos de atender. Y el Padre hoy nos va a explicar un poco de cuál es ese llamado y de cómo realmente atendemos ese llamado. Pues esto no es como en el mundo, ¿no? Que tu papá o mi papá dice, Juan, y yo atiendo el llamado pues de la manera que a mí me parece. Yo puedo voltear simplemente y mirarlo, yo puedo voltear y decirle sí Señor, sin reverencia, o lo puedo hacer con reverencia. Pero el Padre nos va a mostrar que hay una manera de atender ese llamado. Pues hay un llamado que debemos realmente atender, caminar hacia Él, ejecutar para poder llegar a Él, pero también hacerlo de la manera que es correcta. Y el Padre, a través de su palabra, nos va a hablar mucho de esto. Primero vamos a entender que tenemos un llamamiento, un llamado, y que tenemos que tener claro a qué somos llamados. Antes de entrar realmente al plato fuerte de esta parashá, vamos a permitir que el Padre nos hable de ese llamado, que entendamos cuál es ese llamado. Vamos a leer primero 1 Corintios 1:2. Corintillín Aleph 1:2. A la iglesia de Elohim que está en Corinto, a los santificados en Mashiach Yahshua, llamados acercados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Adón de ellos y nuestro. Llamados acercados, santos, apartados, limpios, purificados. Eso es el llamado que realmente el Padre tiene para nosotros. Y esto no solo lo dice en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, ¿no? Esto también lo dice en el pacto antiguo, en el Brit Milá. Vayikra 11:45 dice, porque yo soy Adonai Yah, que os hago subir de la tierra de Egipto, para ser vuestro Elohim. Seréis pues Kadoshim, porque yo soy Kadosh, dice Elohim. Es lo mismo que nos dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis pues por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Simplemente el Padre nos empieza a ver que Él nos ha llamado para algo. Y como les digo, Él está dando, perdóname la expresión, está dando lora con esta pregunta que el Padre ha puesto en mi cabeza o en mi corazón. Pues es lo mismo. ¿Para qué realmente queremos ser libres? Y sigo con lo mismo y el Padre sigue hablando. Y tengo esa pregunta y el Padre permite que esa incógnita esté en mí, pero sigue mostrándome cómo realmente avanzar, ejecutar y llevar a cabo realmente el plan de Elohim. Pues hemos sido libertados del pecado y la palabra nos dice en Levítico, recordemos en las parachá pasadas, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fueron sacados de Egipto. ¿Para qué? Para adorar. Pues él dijo, deja ir a mi pueblo, le dijo a Faraón, similitud de Hasatán, de lo que nos tiene presos. El Padre dice, deja ir hoy a mi hijo, para que me adore. Y eso es lo que muchas veces no entendemos, que el Padre tiene un propósito, tiene un llamado específico, no es cualquier llamado, no es cualquier propósito. No es de cualquier manera que yo atiendo este llamado. No es de cualquier forma que yo respondo a este llamado. Pues el llamado está ahí. Pero muchas veces podemos responder mal a este llamado. O entender mal este llamado. Y pensar que el Padre nos ha llamado simplemente a ser libres para hacer lo que nos da la gana, como ya lo hemos tocado. O atender de mala forma. O cumplir de la manera que a mí me dé la gana, porque nos escudamos en todo. Eso es algo como parte de esa naturaleza caída que hay en nosotros, ¿no? Tratar de excusarnos en todo, y hasta en la misma palabra nos excusamos para no hacerla a la manera que lo indice, sino a la manera que yo pienso que me va a dar resultado. Cuando de pronto no es el resultado, sino el ejercicio o el procedimiento que estoy haciendo que está haciendo mal, que está yendo en contra. Pues hablábamos con la joven estos días y tocábamos algo así, ¿no? El enemigo quiere que en todo momento vayamos en contra de la palabra de Elohim, y es tan fácil caer en eso que no nos damos cuenta. Pues con el solo hecho de que en un hogar la mujer tome un rol equivocado, está yendo en contra de lo que el Padre quiere. Entonces, perdemos el norte, perdemos la dirección de Elohim. Porque Elohim dice, y el marido se enseñoreará de su esposa, ¿no? Y el deseo de ella será de su esposo. No es viéndolo desde una perspectiva machista, ¿no? Sino que en todo, en cuanto Elohim mande, y si el marido está alineado con la cabeza, que lo estábamos viendo ayer, sujeto a Elohim, la mujer debe estar sujeta, y es cobertura del varón. El solo hecho de que la mujer se salga de esa cobertura y usurpe el lugar del varón, estamos yendo en contra de lo estipulado por Elohim. Estamos yendo en contra de lo que Elohim ha dicho, de cómo se deben de hacer las cosas. Y eso es lo que no entendemos, por eso nos salimos del contexto. Por eso no entendemos el llamado, por eso no entendemos el llamado. Pues él dice caos, porque yo soy caos, santo, apartado, limpio, regenerado. No degenerado, no, regenerado. Y ese regeneramiento solo viene a través del Ruach, dice Pedro, que es a través del Ruach que somos regenerados. Y el Ruach solo muere en nosotros a través de la obediencia, Hechos 5:32. Entonces todo es un proceso, pero es a la manera de Elohim. Y el Padre hoy nos está mostrando primero a qué nos ha llamado, para poder mostrarnos cómo ir avanzando hacia ese llamado, cómo hacer las cosas de la manera que realmente a él le agrada. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Elohim a inmundicia, sino a santificación. Segunda de Tesalonicenses 2:13 también dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Elohim respecto a vosotros, hermanos amados por el Adón, de que Elohim os haya escogido desde el principio para salvación,
mediante la santificación por el Rúa y la emuná en la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, la emuná en Yahshua, que ahorita también vamos a tocarlo un poquitico más adelante. Esa emuná de Yahshua que realmente nos va a llevar a salvación, pues ya sabemos que hay dos emuná, una emuná que empezamos en la carne, como Abraham, creyó a Abraham y le fue contado por justicia, creyó, confió y obedeció, ¿no es cierto? Ese es el primer paso, que también lo vamos a ver ahorita a través de la parachá, que el Padre nos demanda. Pues hoy vamos a ver unas korbanot, unas ofrendas, sacrificios, las cuales nos va a mostrar un proceso, un procedimiento, el cual debemos de cumplir para que realmente sea grato y agradable lo que nosotros hacemos para el Padre. Entendiendo esto, ya sabemos que eso se cumple en Machía, ¿no? Y eso es lo más fácil de decir. No, pues hoy en día eso lo hace Yahshua y ya. Pero no entendemos el proceso que realmente debe pasar dentro de nosotros y el proceso que pasaba el pueblo de Israel cuando llevaban ofrendas, cuando llevaban korbanot, cuando llevaban sacrificios delante de Adonai Yah. Hay un llamado y hay una manera de atenderlo. Hay que quitar el pecado del medio de nosotros, ese pecado que nos está alejando del Padre. Hoy el Padre nos va a hablar de eso, hoy el Padre nos va a mostrar cómo realmente podemos llevar a buen término todo esto, podemos avanzar un poco más, pues lo que anhelamos es avanzar en ese caminar, dar un paso, así sea un paso cada semana, pero que sea un paso firme, que no sea un paso en la arena, sino un paso en la roca, porque compartía con otra joven y le decía, a mí me pasó eso, di muchos pasos, me apresuré a dar muchos pasos, hice muchas cosas y pensé estar firme, y cuando me di cuenta todo lo que yo había hecho lo había construido en la arena y no había dado pasos en la roca, en la palabra, en la verdad, en la obediencia. Entonces todo eso no se sostuvo, y cuando le puse un poquitico más de peso se derribó todo. Y pude ver que todo se derribó en mi vida. Y pude ver que todo se lo llevó el río. Y pude ver que quedé peor, porque eso es como cuando usted está subiendo una colina y se cae y da vueltas. ¿A dónde queda? No queda donde empezó, queda más abajo. Y me pude ver sumergido en muchas cosas más inmundas de lo que de pronto ya había en mí. Pero todo fue por no hacer el proceso de la manera que Elohim lo amerita. Que Elohim me lo dice, me lo muestra, me lo enseña, por no atender su palabra y por hacerlo a mi manera, por construir a la forma que yo quise, con materiales que no estaban registrados en la marca de Elohim. Pues no fue sobre la roca, sino fue sobre la arena, y eso costó mucho, tanto que demoré mucho tiempo para poder que el Padre me permitiera nuevamente tan siquiera empezar a anhelar su presencia, tan siquiera empezar a trabajar un poquito, porque es un poquito, lo que hacemos es tan poco comparado con lo que Él ha hecho, comparado con lo que Él tiene para nosotros. Es tan poco, pero por lo menos me sostiene y me permite hacer ciertas cosas. Hoy el Padre nos va a enseñar que debe haber un sacrificio, que debe haber una ofrenda, que es necesario que eso pase. Y ya sabemos pues que hoy es de esta forma. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, kadosh, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Hoy nuestro sacrificio es eso. ¿Y el cuerpo qué es? Carne. ¿Y la carne qué es? Pecado. ¿Y el pecado qué es? Espíritus inmundos, ¿no? Porque el pecado es algo. Pues por eso decía Pablo, y me obliga. Y si lo obliga es porque es algo. O es alguien, ¿no? Lo obliga. Porque veíamos una película, ¿no? Y nos mostraba, por eso le digo yo, cuando realmente nos determinamos a vivir guiados por el Rúa, es que guiados por el Rúa no es un excentrismo, pues, de que digamos, ay, no, va a volar. Ahorita este man por donde va a pasar va a ser lo de Pedro, ¿no? Que con la sombra sanaba y a todo el mundo le va a tocar la frente y lo va a hacer caer y se van a dar manifestaciones, va a caer fuego.
No, es que vivir por el Rúa es simplemente ser guiados por la palabra, ser guiados por la obediencia. Y si el Rúa está en mí, entonces mi anhelo va a ser cada día aprender más. Entonces cuando somos guiados por el Rúa, todo nos puede enseñar. Y veíamos esta película, ¿no? Y era un hombre, era de ciberespacio, pues, de tecnología, de que todo lo maneja el celular, lo que estamos viviendo hoy en día. Y se perdió el celular y él traquea el celular y por medio del celular le volteaba la vida completa a una niña. Y dentro de ese proceso, para no alargar el cuento, llegó un momento donde ya cogió el papá porque se estaba interponiendo, se dio cuenta que el papá estaba sospechoso y lo cogió y lo amarró y le decía, es que yo mientras yo esté aquí, mientras yo tenga el poder sobre esto, yo soy quien quiera, yo hago lo que quiera y digo lo que quiera, decía él. Y el padre me mostraba que así es el enemigo. Pues no somos nosotros los que hacemos lo malo, es el pecado que mora en mí, decía Pablo. Es ese espíritu inmundo que nos lleva obligados, que nos viola, como lo decía la Job en el día 7. Porque todo lo que va en contra de nuestra voluntad es violación. O sea que el enemigo te viola, me viola todos los días y mantenemos contentos con eso. Y no denunciamos. Y creemos que eso es lo bueno. Y nuestra naturaleza queda oculta. Y el enemigo dice, yo soy quien quiera. Claro, pues él se mete y él es quien quiera. Él puede ser María, puede ser John, puede ser Juan. Porque lo que hay en nosotros, que es del enemigo, en eso no somos nosotros. Pues debemos de entender que nuestra esencia es de él. Pero está tapada, está cubierta, está sucia, está empañada. Y eso es lo que necesitamos limpiar. Por eso dice que presentemos vuestro cuerpo como sacrificio vivo. En todo momento matemos ese pecado. Por eso la carne debe ser colgada juntamente con él, pues él venció el pecado en la carne. Y juntamente con él levantados, pues ahí está el sacrificio recibido por el Padre. Hebreos 10, 9 y 10 dice: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. Quitar lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahshua HaMashiach, hecha una vez y para siempre. Sabemos que hoy esa ofrenda, que hoy ese sacrificio es Él. Sí. Pero ¿cómo lo presentamos? ¿Cómo realmente nos hacemos aceptos? ¿Cómo realmente hacemos que esa ofrenda valga para nosotros? Debemos de tenerlo a Él. Si no lo tenemos a Él, pues no lo vamos a presentar. Es cuando realmente Él mora en mí, cuando tenga la emuná de Yahshua. Y Apocalipsis 14:12 habla de la emuná de Yahshua, para que no digan que yo estoy hablando lo que no es. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandatos de Elohim y la emuná de Yahshua. Sabemos que emuná es palabra en el corazón. Es cuando Él está en mí, cuando yo vivo la palabra. La emuná de Yahshua es la que realmente nos da salvación, pues la primera emuná nos lleva a Él. Pues por eso dice que el fin de la Torá es Mashiach. La Torá no da salvación por sí sola, pero sí lleva a la salvación. Y muchas veces nos tiramos para un lado o para el otro, como decía mi hoy o ayer, no me acuerdo. Nos tiramos hacia un lado y decimos, no, es que la Torá, solo la Torá, pero la Torá sola no nos salva. O nos tiramos para el otro y decimos, no, es que solo por gracia, pero es que la gracia sola no me salva. Es más, la gracia, o sea, la influencia, porque es el rúa de gracia, no llega sin la Torá. Entonces no podemos vivir a un extremo o al otro. Simplemente tenemos que hacer las cosas de la manera que Elohim nos lo pide. Y Elohim dejó su palabra. Pero somos de dura cerviz. Somos tercos. Y le apuesto que sabemos cómo manipular TikTok. Le apuesto que sabemos cómo manipular Facebook. Cómo manipular YouTube. Cómo manipular Netflix. Pero yo les pregunto, ¿sabemos cómo manipular o navegar en la Torá? Realmente con el mismo empeño buscamos de Elohim, realmente con el mismo empeño que queremos presentarnos ante el mundo,
Nos presentamos ante Elohim porque para el mundo queremos ser los mejores. Pues eso es lo que buscamos. Para el mundo, lo que dice el mundo, la tecnología, las películas, el sexo, las drogas, todo eso es del mundo. Y queremos ser los mejores, ¿no? Queremos ser los más pilos manejando el celular, queremos ser los más pilos subiendo contenido en YouTube, queremos ser los más pilos para hacer las cosas del mundo. Pero de esa misma manera nos presentamos delante de Elohim, de esa misma forma, con ese mismo empeño, buscamos las cosas de Elohim. De esa misma manera queremos ser los mejores para Elohim. Porque para usted ser el mejor dentro de una aplicación tiene que seguir los pasos a pasos que le dicen y cumplirlos todos. No me venga con raras, pues. A mí no me venga a tramar. Pues yo puedo estar viejo, pero no soy pendejo. ¿Sí? Pero para Elohim no. Para Elohim queremos ser mucho, pero sin llegar y pasar el proceso, sin seguir las cosas que Él nos dice, sin hacerlo como Él nos lo pide, sino de la manera que yo creo que es correcto. Ahora sí, vamos a entrar al plato fuerte de la palabra. Vamos a empezar nuestra lectura en Levítico, Vayikra 1, 1, 1, 2. Vayikra Adonai Yah, y llamó Adonai Yah a Moshe, y habló con él desde el Mizcán de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: toda persona de ustedes que quiera ofrecer un sacrificio ante Adonai Yah, la traerá de los animales del ganado vacuno o bovino. Sacrificio. Esa palabra es corbán, que significa ofrenda. En la Reina Valera dice ofrenda, en el original dice corbán, aquí dice sacrificio. Y corbán significa acercamiento al altar. El Padre empieza a mostrarnos que hay una manera de acercarnos a Él, que hay una forma de empezar a dar pasos hacia Él, que hay una manera de empezar a buscarlo, y es a través del corbán, del sacrificio, de la ofrenda. Y será de animales del ganado vacuno o bovino, no es de cualquier animal, no es de cualquier manera. Ese sacrificio, esa ofrenda, la primera que el Padre nos pide cuando llegamos realmente y empezamos a conocer de Él, es como le digo a Josué 1:7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El Padre demanda de nosotros un sacrificio, un corbán. El esfuerzo que hacemos por realmente buscarlo, obedecerlo, son los primeros sacrificios que estamos dando para Él. Y sabemos que el sacrificio es lo que nos acerca a Elohim. O sea que a través de la obediencia es que nos vamos acercando a Elohim. A través de empezar a hacer su voluntad y no la mía, es que yo empiezo realmente a considerarlo en mi vida y realmente puedo empezar a acercarme a Elohim. Pues ya sabemos, y lo leímos ahorita en Romanos 12:1, que dice que hoy en día es poner esa ofrenda es nuestro cuerpo, esa carne. Es ir en contra de todo lo que este cuerpo desea. Todas esas concupiscencias, pues somos atraídos y seducidos de nuestras propias concupiscencias. De lo mismo que este cuerpo quiere, Él no sabe si usted le atiende más a Él que a Elohim. Pues ¿qué sacrificio estamos dando? El Padre nos empieza a mostrar de qué manera realmente tenemos que empezar a presentarnos delante de Él. No es de cualquier forma, no es de que, ay, aquí estoy Elohim, aquí estoy, como dicen en las iglesias cristianas, aquí estoy, lávame, cámbiame. Y lloran y se arrodillan y se revuelcan, pero salen de ahí y siguen mintiendo, siguen tomando, siguen fornicando, siguen adulterando, siguen teniendo en poco la palabra de Elohim, siguen siendo soberbios, altivos, pero quieren que Elohim los cambie.
El Padre dice que la primera manera para acercarnos a Él es a través del sacrificio, el corbán, de la ofrenda. Y hoy esa ofrenda es ese cuerpo. Es que crucifiques o que pongas, que subas al madero. Que ya no viva yo, mas Machía viva en mí. Lógico, eso se vive a través de un proceso. Pero es a donde debemos de llegar. Porque sinceramente, si el Rúa no llega a nuestra vida, no hay nada en nuestra vida. Sabemos que todo empieza en un proceso. Que empezamos en una obediencia en la carne. Que llegamos y pasamos para poder ofrecer a Yahshua y pasar a otro punto, a otro nivel. Y empezar a tener vida verdaderamente. Y a partir de ahí empezar a vivir nuevamente. Es a partir de ahí, cuando llega el Rúa, cuando realmente nacemos de nuevo. Pues es a partir de ahí en que empezamos a regenerarnos. Pues la palabra nos enseña que nos regeneramos es a través del Rúa. No hay otra forma. Pero para llegar ahí necesitamos la palabra, necesitamos la obediencia, necesitamos el corbán, necesitamos ofrecer sacrificio vivo ante Adonai Yah. Vayikra 1, 3 y 4. Aquí nos va a empezar a hablar de la primera corbán, del primer corbán. Si su corbanó es olá, vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del Mizcar de reunión delante de Adonai Yah, y pondrá su mano sobre la cabeza del olá, y será aceptado para expiación suya. Olá es holocausto, quiere decir ofrenda quemada. Si su ofrenda es holocausto, es ofrenda quemada, es un corbán olá, la ofrecerá de su voluntad. Por eso en 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es algo que realmente yo tengo que ir a hacer. Es voluntario, no es obligado. Lógico, esa voluntad primero ha sido tratada por el Padre, porque Él es el que permite realmente que la palabra llegue a nuestra vida y haga conforme a lo que tiene que hacer. Y pondrá sus manos sobre la cabeza del olá y será aceptado para expiación. Por eso en Judas me parece que es que dice, ¿no?, que no seamos ligeros para imponer manos. Pues en estos rituales, al imponer las manos sobre la ofrenda, lo que se hacía era traspasar o decir que la culpa del animal, la culpa mía caía sobre el animal y le traspasaban los espíritus inmundos, ¿no? De una manera física, ellos lo que hacían era aceptar que la culpa o lo que había en ellos caía sobre el animal y que ese animal iba a pagar. Se le pasaba el pecado y el animal moría por ese pecado. Por eso Romanos dice en 6:23 que la paga del pecado es muerte. Siempre ha sido de esa forma. Lo que pasa es que en el antiguo pacto, pues por eso era que mataban a tantos pueblos, ¿no? Porque el pecado no se podía sacar. El pecado se cubría. Pero había que haber muerte, tenía que haber muerte por el pecado. Y cuando imponían esas manos, pues simplemente les pasaba el pecado y ese animal moría por el pecado. Esta es una de las primeras ofrendas, de los primeros corbanot que nos muestra, la de holocausto. Y no es tanto el concepto realmente, pues sabemos que hoy en día se cumplen en el sur, sino que es para que nos demos cuenta que es un paso a paso, que no es de todas las formas, o sea, que no todo funciona igual para el oído, que no de cualquier manera funciona para el oído, que no de cualquier forma es que yo presento las cosas para el oído. Esa es la manera que Él nos lo ha enseñado, que nos lo ha mostrado. Vayikra 2:1. Esta es la segunda ofrenda que el Padre nos va a hablar hoy. Dice: cuando una persona ofrezca korbanot minja,
a Adonai Yah, será de flor de harina, verterá aceite sobre ella y colocará encima incienso. Corbanó minja es una ofrenda vegetal. Esta es una ofrenda, dicen, ¿no? Los comentaristas, los que conocen de todo, dicen que es una de las ofrendas, de las menores ofrendas que se presentan delante del Padre, ¿no? Pues en esta ofrenda no hay sangre de por medio. En esta ofrenda, ahorita vamos a ver el verso 11 y 12 que también tiene otras especificaciones. Y simplemente lo que el Padre quiere hablarnos hoy es las cosas que realmente tenemos que tener en cuenta cuando nosotros decidimos estar presentando este cuerpo vivo como ofrenda para que Él viva en mí y ahorita Él se presente como la ofrenda para salvación delante de Adonai Yah. Para poder entender el proceso que debemos de pasar, las cosas que realmente deben de estar ocurriendo dentro de nosotros, las cosas que realmente se deben de estar cumpliendo dentro de nosotros. Porque decir, no, es que es Yahshua, es muy fácil. Pero entender qué es lo que se tiene que cumplir en eso es de dedicación, es de buscar, es de meditar en la palabra. Y sabemos que el pueblo entendido es el que cumple, el que obedece. Pues el buen entender tienen los que obedecen la palabra. Leamos el verso 11 y 12. Dice, ninguna ofrenda que ofrecieres a Adonai Yah será con levadura, porque ninguna cosa leudada, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Adonai Yah. 12. Como ofrenda de primicia las ofreceréis a Adonai Yah, mas no subirá sobre él altar en olor grato. Sabemos que la levadura es pecado, ¿no? Es sinónimo de pecado y también es amarga. Y la miel pues es dulce, es como una recompensa, por decirlo así. Pero dice que ninguna ofrenda tendrá levadura, que ninguna ofrenda tendrá miel. Y yo leía Jasón 10:9, Apocalipsis 10:9 y dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Así es la palabra en nuestra vida. Nos amarga, pero trae una recompensa, ¿no? ¿Cuál es la recompensa? Que por más que nos amargue, siempre la palabra, si la obedecemos, nos va a llevar a salvación, nos va a llevar a Yahshua, nos va a mostrar lo que debemos de sacar de nosotros, pues eso es lo que viene la palabra. Y leyendo esta porción de la Torá, Levítico, Vayikra, hasta el 6, y si ustedes lo hacen, se van a dar cuenta que ahí dice que cuando la palabra llega y el hombre se da cuenta de la palabra, inmediatamente se hace culpable del pecado. Y es lo que la palabra hace. Aunque ahorita más adelante vamos a ver que, como dice un hijo de una, ¿no? Pecado es pecado, ¿no? Pecado es pecado. Pero la palabra cuando llega a nuestra vida lo que hace es hacernos culpables. Por eso es que la palabra sola, por sí sola no nos puede salvar. Porque la palabra por sí sola lo único que llega a hacer es a traer juicio a nuestra vida. A mostrar lo mal que estamos. A mostrar lo que hay que sacar, lo que no está funcionando. Y a llevarnos a la fórmula ganadora, la manera correcta de hacer las cosas. La levadura amarga, la miel dulce. El Padre nos habla a través de esta ofrenda que tenemos que tener los motivos correctos. Me puse a leer un poco y la primera ofrenda de estas que se nota en la Biblia fue la de Caín, ¿no? Fue la primera ofrenda que se hizo de esta manera, cuando Caín ofreció de lo mejor de la tierra, ¿no? Y Abel ofreció de lo mejor del... ¿Y qué pasó? Adonai Yah no tomó por grata la de Caín, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Padre nos quiere mostrar de que debemos de tener los motivos correctos a la hora de acercarnos a Él a ofrendar. No puede ser por amargo y por dulce que yo debo acercarme a ofrendar. O sea, no tiene que ser por motivos de que, ay no, me da miedo la reprensión o quiero la recompensa. No debe ser de esa manera que yo debo acercarme a ofrendar a Él. No debe ser como dicen las iglesias,
carismáticas para siembra, para que multipliques, ¿no? Eso es lo que más nos gusta. Siembra por tu esposa, por tu esposo, por tu ministerio, por tu carro, por tu casa, por tu beca, por todo siembra. Ofrenda. O los otros. Ofrenda para que el Padre te perdone porque te vas a quemar, pecador, ¿no? ¿Con qué motivo nos estamos acercando realmente al altar de nuestro Padre? ¿Cuál es el motivo? Debemos de tener los motivos correctos a la hora de acercarnos. Esta ofrenda no era para que subiera de olor fragante. Y ese olor fragante en casi todas las ofrendas se toca, ¿no? Que tiene que ser de olor fragante. Ese olor fragante es esa obediencia. Pues debemos de oler a obediencia y no a pecado. Cuando quemamos ese pecado, cuando ese pecado sale de nuestra vida, cuando realmente nos movemos en obediencia, es cuando una ofrenda va siendo agradable para el Padre. Y ya lo hemos tocado varias veces con los hijos de Aarón también, que encendieron un fuego extraño. Pues todo lo que se encienda, que no sea el rúa. Toda ofrenda que no se queme sobre el fuego del rúa, no es agradable. Por eso es que la Torá por sí sola no nos va a salvar. Por eso necesitamos es caminar en obediencia para que el Padre nos muestre, pues he entendido que no es todo lo que se les diga, sino lo que realmente están haciendo por obtener ustedes lo que el Padre quiere darles. Pues si ustedes no se mueven, si ustedes y yo no nos movemos en obediencia, nunca vamos a avanzar, nunca vamos a entender, nunca vamos a comprender, nunca vamos a comer de ese leje que el Padre sirve cada vez que la palabra llega, cada vez que trae un mensaje a nuestra vida. Y vamos a seguir pagando, como lo decíamos ahora 8 días, vamos a seguir pagando consecuencias y no vamos a vivir en corrección, que debería ser la manera lógica de vivir. Pues el Padre es el que ama, corrige y azota a todo el que recibe por hijo. Eso es lo que nosotros deberíamos de anhelar, que el Padre me corrija por ser hijo, no que me lleguen consecuencias por ser bastardo. Pues el bastardo es el que no se guía por la Torá, el que no se guía por la ley del Padre, el que no es hijo, el que no tiene el rúa, y el rúa solo llega por obedecer. Aquí vamos con otro corbanó. Levítico Vallicará, capítulo 3, verso 1 y 2, dice, vamos hasta el 4, pero vamos a leer estos dos primero. Si su corbanó fuere Shelamí, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, será macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de una ella. Pondrá su mano sobre la cabeza de su corbanó y la degollará a la puerta del Mizcán de reunión. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Shelamí viene de Shalom, viene de paz. Esto es una ofrenda de paz. Y pues sabemos que esto es lo que pasó con Yahshua. ¿No? Yahshua lo que hizo fue reconciliarnos. Eso es lo que buscamos, reconciliarnos con el Padre. Pues entramos en discordia en el momento que pecamos, en el momento que fuimos expulsados. Y viene pasando, ¿no? Y lo que buscamos es esto, una ofrenda de Shalom, de Shelamim, de paz. Sabemos que hoy eso es lo que pasa en Yahshua. Pues Él tomó todos los pecados de la humanidad, dice la palabra, ¿no? En el momento que Él se hizo uno con Israel, en el momento que la tomó por esposa, por decirlo así, ¿qué hizo? Pues se hizo uno y se echó todos los pecados encima y los subió al madero. Hay derramamiento de sangre en esta ofrenda. Y ya sabemos que primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Mashiach nos limpia es cuando realmente obedecemos, ¿no? Que si no estamos haciendo lo que debemos de hacer, esa sangre no sirve para nada. Por ahí estaba leyendo primera de Pedro 1:2, dice que somos santificados por el Rúa a través de la obediencia a Yahshua y rociados con su sangre, dice.
Eso es un proceso, pero debemos de vivir ese proceso, debemos de hacerlo de la manera que el Padre dice y no de la manera que yo creo que voy a obtener las cosas. Porque podemos hablar muy bonito, porque podemos decir muchas cosas, pero si no lo hacemos a la manera del Padre, realmente estamos perdidos. Como decía ese meme del Facebook, ¿no? Perdidos, perdidos, perdidos. Realmente debemos de entender lo que el Padre anhela cada vez que llega o que envía, que permite que su palabra llegue a nuestra vida. Pues como ya lo venimos hablando y ya lo sabemos, es Él quien permite y Él anhela algo en nosotros. Pero depende de nosotros realmente enfocarnos, caminar, avanzar y hacerlo de la manera que el Padre lo amerita, lo pide, lo desea y lo dice y lo ha estipulado. Por eso hoy el Padre nos está hablando de corbanot, de ofrendas, de sacrificios, de lo que debemos de hacer para acercarnos a Él. Pues es la forma que Él dejó de acercarnos a Él. Y aunque hoy todo esto se cumple en Yeshua, en nuestro Adón, debemos de entender cómo realmente esto pasa en nuestra vida. Pues es muy fácil decir, no, ya me dijeron que yo ofrezca mi cuerpo en sacrificio vivo, que es el culto racional, ¿no? Eso es muy fácil decirlo, pero si no entendemos cómo esto funcionaba, qué era lo que realmente el Padre demandaba de cada ofrenda, pues no vamos a entender cómo cumplir esas ofrendas, no vamos a entender cómo poner a Yeshua para que Él sea la ofrenda, porque tenemos que tenerlo a Él. Pues si no es Él, nosotros estamos frikis, mortis, estamos quemados. Nosotros no podemos pararnos delante de la presencia de Elohim. Nosotros no tenemos con qué pararnos. Saquémonos eso de nuestra cabeza, que nuestra justicia es la que nos va a hacer parar delante de Él, porque no va a ser así. No es nuestra justicia. Es la justicia que viene a través de tenerlo a Él, presentarlo a Él. Pero eso tampoco es solo por decir lo que pasa. Eso tampoco es por decir que yo abro las puertas de mi corazón y ven y entra en mí y posee mi vida y haz lo que tú quieras. No, eso es por obedecer, mi sajín. Eso es por esforzarnos. Eso es por realmente entender que para yo acercarme a Elohim debo sacrificarme, debo esforzarme, debo de hacer. Y no a la manera que yo digo, sino a la manera que el Padre me lo enseña, a la manera que el Padre me lo muestra. Por eso siempre les digo, no es a la manera que nosotros pensemos, es a la sabiduría. No nos envanezcamos en nuestro propio conocimiento, no nos envanezcamos en nuestras propias habilidades. Pues aunque tenemos habilidades, debemos de buscar las de Él. Dice que el que quiera hacer mucho, que se haga el menor de todos. Pero como lo hablábamos ahorita, queremos ser muy buenos para el mundo y buscamos las cosas del mundo con un esfuerzo grandísimo. Y parecían buenas, ¿no? Porque cuando uno estudiaba, uno quería ser el mejor del salón y quería ganar títulos y que dijeran que es muy inteligente. Pero eso es el mundo. Ahora yo pregunto, ¿hacemos lo mismo para con Elohim? ¿Buscamos a Elohim de la misma forma? ¿Lo anhelamos de la misma manera? Es que hasta cuando conseguíamos novia era lo mismo. Usted era el mejor para conquistarla. Se ponía bien bonito, se echaba loción. ¿No? Mía sabe de eso. Y acicalarse, ¿no? De ser lo mejor para poder conquistar a esa mujer. Ahora yo te digo, ¿te acicalas igual para conquistar a Elohim? ¿Te acicalas de la misma manera para buscar a Elohim? ¿Te alistas de la misma forma? ¿Te preparas de la misma forma? ¿Te limpias de la misma forma? ¿Te lavas de la misma forma? La palabra dice que a través de la palabra es que somos lavados, ¿no? Entonces comes palabra para lavarte y acercarte a Elohim. ¿Realmente te acercas a Elohim con el propósito correcto? ¿Realmente lo estás buscando por los propósitos correctos? ¿O los anhelas por tus propósitos y no los de Él?
comprendes que el llamamiento de Elohim o el llamado de Elohim es para ser apartados, para adorarlo luego. Es que primero tenemos que ser cados, primero tenemos que ser apartados, primero tenemos que ser limpios para después adorarlo. Pues fuimos creados para adorar a Elohim. Usted no ve la creación, usted no ha levantado a las 5 de la mañana como la creación adora a Elohim. Ahora yo te pregunto y me pregunto yo mismo, ¿nos levantamos a adorar a Elohim? ¿Realmente consideramos a Elohim en nuestra vida? ¿Realmente me levanto con esas ganas de dar lo mejor de mí a Elohim? ¿Realmente quiero obedecerle de verdad a Elohim? ¿O estoy sumergido en lo que el mundo ha puesto en mi corazón, en lo que el mundo me ha hecho, lo que me ha enseñado, y busco a Elohim de la manera incorrecta? Sigamos el verso 3 y 4 del mismo Levítico 3. Dice: luego ofrecerá el sacrificio de Shelamín de paz como ofrenda encendida a Adonai Yah, la grosura que corre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con todos los riñones quitará la grosura de los intestinos que están sobre el hígado. Grosura, sebo. Por un lado, de una manera física, por eso es que la palabra nos dice que no debemos de comer grosura, ¿no? Sebo, ¿no? Lo mismo que el cerdo, lo mismo, muchas cosas que el Padre nos ha hablado de que tenemos que retraernos. Y como lo decía mi es que yo por esta memoria que me gasto, no sé si fue ayer o hoy, yo sé que me lo dijo mi que no es tanto el cerdo, no es tanto el comerlo, es la desobediencia que estás mostrando. Porque si Elohim te dice no comas esto y usted va y se lo come, estás desobedeciendo, y la palabra dice que toda transgresión a la Torah es pecado. O para que no digan que no saben que es pecado, toda transgresión a la Torah es pecado. Y en el momento que desobedeces, transgredes la Torah. ¿Y qué pasa? Como el cerdo es un animal inmundo, entonces todos los espíritus inmundos que estaban ahí se te metieron. Es que no es tanto la carne, es lo espiritual, es lo rujot que viene. Debemos de entender que esto natural y físico es simplemente la consecuencia de lo que hay detrás. Nosotros somos simplemente, yo creo que ustedes alcanzaron a ver, ¿no? Los teatros de títeres. Nosotros, todo esto simplemente es marionetas. Y los hilos los tiene Elohim o los tiene Hasatán. Entonces te mueves por Elohim o te mueves por Hasatán, pero esto no es lo verdadero. Por eso dice: poned la mira en Él, en el reino, en Yahshua, en lo porvenir, que es donde realmente debemos de construir, es donde realmente tenemos que edificar, no en esto, porque esto es una irrealidad, una fantasía, como Matrix. No me van a decir que no se vieron Matrix, porque no, entonces va a tocar ponerla. Es eso, vivimos en una irrealidad, en una fantasía, y creemos que nosotros somos los dueños de nuestra vida, y no, o es Elohim o es Hasatán. O le sirves a Elohim o le sirves a Hasatán, al diablo, al patón. Esa grosura es lo que no nos permite tener intimidad con Elohim. Es todo aquello que nos aparta de Elohim, que nos aleja de Elohim. Y en esta ofrenda, en este Corbanó, Él nos está diciendo que quememos eso, que quitemos eso del medio. ¿Y qué nos aparta más de Elohim que el pecado? Si el Padre dice que mientras haya pecado, Él no va ahí con nosotros. Eso le decía el pueblo de Israel en repetidas veces. Suban ustedes, ¿no? Porque yo no voy en medio. ¿Y por qué? Pues porque había pecado. Pues la presencia de Elohim fulmina. Ahí está, ¿cómo es que el que cogió el arca? Que hablaron en el día séptimo pasado. ¿Usías? Usa. Fulminado, ¿no? Por la presencia de Elohim. ¿Por qué? Porque había pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque hizo lo que no era correcto. Parecía bueno. Y ese es el problema con nosotros. Decimos, no, pero esto me parece bueno. No, pues yo cómo le voy a llevar la contraria a mi mamá.
hizo un uno frijoles y con pata de marrano y es mi mamá. ¿Cómo le voy a dar ese mal genio a mi viejita? De pronto se me muere la vieja, ¿no? Y trum, me zampo el marrano. Así no hay como el marrano, porque como somos así, tan espirituales por pedazos, decimos, no, déme los frijoles, pero sáquenme el marrano, ¿no? Pero no has leído que el animal impuro impurifica toda la cocina. Si usted mete marrano a la nevera, todo se le dañó. Todo se ensució. Entonces, no, ¿cómo? Eso parece bueno, ¿no? Lo mismo dijo este hombre. Se fue a caer el arca de Adonijah y le mandó la mano. No, se cae el arca y se daña. Era buena la acción, pero la palabra decía que nadie podía tocar esa arca. O sea, ya había un mandato de por medio. Quebrantó el mandato y muñeco, ¿no? Eso es lo que pasa con nosotros, que muchas veces, queriendo hacer lo bueno ante el mundo, quebrantamos la ley, quebrantamos la Torá, quebrantamos la instrucción de Elohim y decimos querer acercarnos a Elohim, decimos querer agradarle a Elohim, pero no tenemos en consideración lo que dice Elohim. Entonces parece bueno, ¿no? Parece bueno. No, pues yo cómo voy a echar a mis hijos de la casa, o no, yo cómo voy a sacar a mi esposo o a mi esposa de la casa, o yo cómo voy a ir en contra de tal situación o de tal otra. Parece bueno muchas veces las decisiones que tomamos, pero parecen buenas porque no las valoramos y las pasamos a través de la palabra. Porque el Padre nos dice eso, ese es el espiritual, el que es guiado por el Ruach. El que es guiado por el Ruach simplemente va a ser guiado por la palabra, se va a mover en la palabra, va a decir, no, venga, es que la palabra dice que yo no puedo comer animal inmundo, entonces puede ser mi mamá, pero yo eso no me lo como. Y si le tocó morirse del paro cardíaco ahí de la rabia, pues le tocó, pero yo no me voy a contaminar. Pero créame que no se va a morir porque el Padre lo va a respaldar. Pues Él dice que todo aquel que lo busque y que realmente camine por Él nunca va a ser avergonzado. Pero nos falta mucho para creerle a Elohim realmente. Nos falta mucho realmente para movernos por emuná, por obediencia, verdaderamente. Porque obedecemos por ratos y por ratos no. Y muchas veces así no nos da muy buen resultado. Todos esos placeres mundanos, todo eso que el mundo nos ha vendido, es ese cebo, es ese ñerbo que no nos deja acercarnos, que el Padre nos está diciendo, quémelo, mijo, quémelo, sáquelo de su vida. ¿Sabes qué? De su vida la flor de Guadalupe, no, yo sé que ya la dejó de ver la flor de Guadalupe. Queme eso, queme esas amistades inmorales que tiene. Queme eso, esos hombres, esas mujeres que solo le traen chisme o inmundicia sexual. Queme eso, queme esa grosura de su vida. Saque el chisme, saque el odio, saque todo eso de su vida. Eso no le sirve. Eso es lo que el Padre nos está diciendo. Eso es lo que el Padre anhela que hagamos. Pero leemos y no entendemos, ¿no? Y ayer mi hija decía, pues la palabra puede estar ahí literal y ni literal la entendemos. Ni literal. Porque como no obedecemos, pues ¿qué vamos a entender? Ahí mismo la torcemos y la cogemos por otro lado. Y terminamos haciendo lo contrario a lo que Elohim nos está mandando a hacer. Vamos con la siguiente Corbanot. Vamos, Vayikra 4, del 1 hasta el 5. Vamos a leerlo de seguido y vamos a reflexionar. Habló Adonijah a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro, o sea, sin culpa, en alguno de los mandatos de Adonijah sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Adonijah por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del Mizcán de reunión delante de Adonijah y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Adonijah.
Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al Mizcán de reunión. Vamos hasta el 7. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará aquella sangre 7 veces delante de Adonai hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá esta sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el Mizcán de reunión delante de Adonai y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar, que está a la puerta del Mizcán de reunión. Esta es una korbanot hatat, que es una ofrenda por el pecado. Esta ofrenda llegaba un poco más allá. Ya está hablando de que llegaba la sangre y la rociaba hasta el lugar Kadosh a Kadoshim. Llegaba un poco más allá, más adentro, profundidad, revelación, lo que todos anhelamos, ¿no? Un poco más adentro de la palabra, entender un poco más, pero no entendemos que eso viene por obediencia, mis amigos. Y siempre decimos lo mismo, ¿no? Queremos revelación, queremos misterios, queremos perlas de Elohim, pero no obedecemos ni papa. Y entonces es el enemigo se enseñorea de nosotros y nos hace creer que la sabiduría que estamos adquiriendo es de Elohim, y él sí nos tira, ¿no? La perlita, un misterio. Es que el enemigo también conoce la palabra, el enemigo también tiene misterios, el enemigo también tiene perlitas. El problema es que nosotros no entendemos y no podemos saber de quién vienen las cosas. Como le decía yo a la joven el otro día, hay algo en mí que tengo, no les voy a decir qué, para que queden con la incógnita. Y como ustedes ya han sido transformados, yo sé que no los va a corroer el chisme. Eso ya no va a pasar, no les voy a decir qué. Pero hay algo en mí que desde antes de conocer del Padre se manifestaba en mí. Y yo por eso no les voy a decir, por eso no hablo de eso. Porque no sé, se sigue manifestando, entonces hay que ser cuidadoso. Tengo que revisarme yo mismo y mirar si realmente estoy obedeciendo para saber que es Elohim que me lo está dando. Porque antes estoy seguro que era el enemigo que lo estaba utilizando. Antes de conocerlo a él, yo sé que eso lo manipulaba el enemigo. Y por ese lado me daba muchas cosas, me mostraba muchas cosas. Ahora tengo que estar muy pendiente de que el enemigo no me quiera torcer. Porque si yo me confío y digo, no, yo ahorita estoy en las raíces, yo ahorita estoy buscando el Padre, y me confío y me sigue llegando y en un momento u otro me torcí. Nosotros no entendemos que el enemigo tiene perlas y la única manera de saber de dónde viene realmente el conocimiento y lo que nos está llegando a nuestra vida es a través de nuestra obediencia. Porque solo a través de la obediencia garantizamos que llega a nosotros la sabiduría que viene de lo alto. Pero si no nos revisamos, si no aplicamos la palabra, si no nos vamos y miramos cuál es el fruto del rúa, ni cuáles son los frutos de la carne que hablaba hoy en el tema, ¿no? Si no tenemos eso en cuenta, pues entonces siempre vamos a vanagloriarnos de todo lo que nos llega a nuestra mente. A la final no sabemos quién nos está hablando. Sabemos que esa profundidad, que ese llegar más allá hoy nos lo da nuestro Adón. Pues es por medio de Yahshua que alcanzamos esto. Es por medio de Yahshua que entramos, ¿no? Eso es lo que dice la palabra. Quiere el que nos lleva a ese punto. Mire lo que dice Hebreos 6, 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Yahshua entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí hay mucha cosa. Mucho, pues si miramos tanta cosa, pues ahí nos muestra el paralelo entre la Torá, la ley sin rúa y la ley con rúa, ¿sí? Ahí hay mucho, pero es el Padre que nos va a llevar a entender todo esto. Lo que tocamos en este momento es que es por medio de Yahshua, pero en este verso, en estos dos versos hay demasiado.
que para el que tenga hambre, pues que coma, está servido. Pero es el Padre que tiene que darle aquí. Vámonos a la próxima, Corbanot, Levítico, Vayikra 5, 14 al 17. Habló más Adonai ya a Moshe diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro, nuevamente, en las cosas santas de Adonai ya, traerá por su culpa a Adonai ya un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata, del ciclo del santuario, en Corbanó Asham. Asham es por culpa, ofrenda por la culpa. Y está hablando de plata, sabemos que la plata es redención. 16. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del corbán, por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandato de Adonai ya no se han de hacer, aún sin hacerlos a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Lo que hablábamos ahorita, ¿no? Hay que pagar por el pecado. Y pecado es pecado, como dice mi el pequeñito. Pecado es pecado. Eso es como la ley. Si la Constitución dice la misma, que el desconocimiento de la ley no te exenta de la culpa. Si eso lo dice la Constitución, ¿qué puede decir el obispo? Lo mismo. El que usted no conozca no quiere decir que no esté pecado. En el momento en que la Torah llega a tu vida, te hace culpable de ese pecado. Así no lo conozca. Mire lo que dice, y ya con esta y otras tres terminamos. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua. Esto es lo que realmente debe pasar en nuestra vida, para dar esos sacrificios aceptables, pero es por medio de Yeshua. Esa es la manera que Elohim nos lo ha mostrado. Esa es la manera donde Él nos ha llevado, que nos ha enseñado, para poder ser edificados verdaderamente como ese templo. ¿O no sabéis que sois templo del Ruach HaKodesh? ¿No sabéis? ¿No sabías eso? Pues hoy te estás dando cuenta. Pues Él dijo: y moraré entre ustedes. En ese tiempo, en el Mishkan de reunión, en este tiempo tenemos ese don maravilloso, ese regalo maravilloso de que puede habitar en nosotros. Pero depende de nosotros que Él entre. Pues por eso dice: estoy afuera, a la puerta y llamo. Y si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Pero es por medio de Él. Y ahora sí, para terminar, la frase motivadora. Creo que esta ya nos la había mostrado el Padre hace unos días atrás, pero hoy volvió y la trajo. Y hablaba la Job de ella esta mañana. Jasón 22, del 12 al 15, dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Aleph y la Taf, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que guardan la Torá, para tener derecho de comer, dice en otra versión, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y básicamente mentir es ir en contra de la Torá, porque la Torá es verdad. La única verdad es la palabra. O sea que todo lo que está fuera de la palabra es mentira. O sea que está diciendo que todo el que está por fuera de la Torá, va en contra de la Torá, va a estar fuera, Mesajín. Y Él viene pronto y viene. Y dice por allá que es necesario que el hombre muera y ahí mismo venga el juicio. Y morirá una vez y vendrá el juicio.
O sea que esto está a la vuelta de que tú o yo nos muramos, aunque también sabemos que los tiempos finales están llegando y que por medio de la palabra nos damos cuenta que los tiempos están siendo acortados, que todo se está cumpliendo, que la profecía se está dando, que todo está llegando, que cada día nos encerran más, nos consumen más y se está acercando el fin. Y de una manera física se está acercando esto, pero también te digo, Misajín, si hoy morimos, esto se cumple para nosotros. Y el problema es, ¿somos de cuáles? ¿De los bienaventurados que guardan la Torá o de los perros que están afuera? Esa es la reflexión que el Padre trae para lo último, porque hoy nos habló de todo ese escorbanó, esos sacrificios, esa ofrenda, esa manera de acercarnos, y nos dice, mi hijo, hágale, empiece, porque usted no sabe hasta cuándo va a durar, usted no sabe hasta cuándo va a llegar. Puede llegar al arrebatamiento, no sé. Puede llegar a la gran tribulación, no sé. O no puede llegar a mañana, no sé. Pero esto se cumple. El problema es dónde estamos. ¿Qué realmente estamos haciendo, mis amigos? Y esta es la palabra que el Padre traía para este día, para cada uno de nosotros, dándonos a conocer para que avancemos hacia esto, con las del Pape, buscando la estatura del varón perfecto, para que nos movamos hacia esto, pues es lo que necesitamos. Y el Padre día tras día nos da más herramientas, pues hoy nos habla de ofrendas, que es muy fácil, como lo dije al principio, es muy fácil decir que no, eso se cumple en Yahshua y ya, y nos salimos del paso, ¿no? Eso se cumple en Yahshua, y yo con decir que tengo a Yahshua en mi corazón, cumplí eso, no me venga a hablar de eso, eso es ley. Pero si no entendemos esas ofrendas, esos corbanos, si no entendemos lo que realmente el Padre está demandando de nosotros, cómo lo hacemos, a qué medida lo hacemos y en qué forma lo hacemos, en qué momento realmente estamos atendiendo su llamado, se nos está pasando el tren. Y nos pasa lo de la vieja solterona, no se casa y se muere sin marido. Y dice la palabra que debemos de ser esas novias, esperando ese marido que venga y nos recoja. Y él va a venir es por lo que le esperan, no por los que no tienen aceite en la lámpara, no, es por los que tienen aceite, esa lámpara encendida, que es el Rúa. Y si el Rúa no está, te vas a perder. Te vas a perder. Y yo no estoy siendo juez, porque la palabra me dice que yo no sea juez, pero sí puedo juzgar y te puedo decir que si sigues en pecado te vas a perder. Y el único que juzga es Elohim, pero yo te puedo decir, si mueres en pecado te vas a perder. Atiende la voz de tu Creador, atiende la voz de tu Abba y entiende que es necesario un cambio verdadero en nuestra vida. Toda raba le damos al Padre en esta hora por permitirnos haber escuchado de su palabra, por permitirnos haber tenido este momento, este instante. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda raba te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Padre, por darnos este tiempo, esta oportunidad. Toda la gloria, la alabanza y la honra sea para ti. Te pedimos en esta hora, Padre, que seas tú ministrando esta palabra, que realmente nos convenzas a través de tu rúa, de pecado, de juicio y de justicia, que salgamos de aquí convencidos a obedecer tu palabra, que nos permita ser determinantes en las decisiones que debemos de tomar de hoy en adelante para poder acercarnos a ti, para poder darte esas ofrendas, esos corbanot, y poder cumplir verdaderamente tu palabra y poder ponerte a ti, Yahshua, como esa ofrenda viva, como esa ofrenda verdadera para salvación, para poder nosotros ofrecer diariamente este cuerpo en sacrificio vivo, que es el culto racional que debemos de darle, porque nos has dado tanto que es poco lo que damos. Toda raba te damos, Padre, en esta hora. Te bendecimos y te exaltamos. Te pedimos por todos nuestros ajín en la ancha faz de la eres, para que seas tú realmente quebrantando toda mentira del enemigo, sacando toda doctrina errónea, Padre. Que seas tú realmente sujetando todo pensamiento y llevándolo cautivo a la obediencia a tu palabra, para que realmente llegue la libertad a cada uno de nosotros y a todos aquellos que te buscan verdaderamente. Hoy clamamos por esa Jerusalén, por tu pueblo Israel.
por todos tus hijos que han sido concebidos para salvación, pero que aún no te conocen, Padre. Permítenos conocerte cada vez más. Permítenos avanzar hacia ti, a ese conocimiento pleno de tu mente, para poder ser transformados en el Ruach. Toda Rabá te damos en esta hora. Te damos gloria, honra y alabanza. Y todo esto lo pedimos, todo esto lo ponemos delante de ti, en el gran nombre de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, en acción de Todá, en acción de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén.